Hola hermano, ¿cómo estás? Bueno, el día de hoy me tocó a mí prender la tercer vela de Adviento. Vamos a prenderla. Y bueno, lo que estamos haciendo aquí efectivamente es nada más, es como una preparación. Es una preparación que hacemos para la víspera. Es todo lo que es la víspera de la Navidad. Y el día de hoy, pues estamos encendiendo la tercer vela. Y esta tercer vela, pues representa cada una semana, ¿no? Entonces estamos hablando de que estamos ya cada vez más próximos a la Navidad. Nos faltan 2 semanas exactamente. 2 semanas para ya recibir la Navidad. Y bueno, el día de hoy, hermano, quiero compartirte una palabra. El día de hoy quiero pues hacerte también una pregunta. ¿Cómo es que el mundo está viviendo hoy en la actualidad? ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en la humanidad? Estamos viviendo literalmente en una época muy complicada, en una época de pandemia, en una época de terror incluso para muchas personas. Muchas personas tienen miedo, tienen terror incluso. Algunas ni siquiera se reunirán con sus familias en esta Navidad por lo mismo de la pandemia, para guardarse. Pero también quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué es verdaderamente la Navidad? Nos reunimos con nuestros seres queridos, convivimos, nos hacemos regalos, hacemos fiesta. Algunos lo usan de pretexto pues para tomar, para reunirse y tomar alcohol y ponerse hasta las chanclas, como dirían por ahí. Y muchos ya empezaron con esto que es el maratón, ¿no? Que le llaman el Guadalupe Reyes. ¿Qué es verdaderamente esto? Otros nos dicen, ¿por qué celebramos Navidad? ¿Por qué vamos a celebrar si estamos en tiempos de pandemia? Si hay tanta gente que está muriendo, si hay tanto enfermo, ¿qué es lo que tenemos que celebrar? ¿Para qué celebrarlo? Yo no estoy aquí hoy para decirte, pues, cómo debes tú de celebrar tu Navidad. Yo no estoy aquí para decirte de qué manera hay que hacerlo. Yo el día de hoy estoy aquí para decirte y para recordarte cuál es el verdadero propósito de esta. Estamos en vísperas de un evento que para muchos es quizás el más importante de la humanidad. Este evento literalmente vino a dividir dos épocas. ¿En qué año estamos viviendo? En el año 2020. En el año 2020 después de Cristo. Incluso la humanidad misma, casi en todo el mundo, se rige por este calendario, por estas fechas, por antes y después de Cristo. Pero ¿qué es en realidad la Navidad? ¿Cuál es la verdadera esencia de la Navidad? Yo quiero invitarte a que abras tu Biblia, a que la aprendas, a que puedas acompañarme y vamos a buscar un libro que a lo mejor es poco común, es Miqueas 5, Miqueas capítulo 5, y vamos a enfocarnos nada más en un verso, Miqueas capítulo 5 versículo 2. Cuando lo tengan díganme amén. Ok, vamos a leerlo. Miqueas capítulo 5 versículo 2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre precioso, en tu bendito nombre. En el nombre de Jesús te doy gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque nos amas, Señor. Gracias, Señor, porque me permites el día de hoy estar aquí, Señor. Te pido que seas tú hablando a través de mí, Señor. Te pido, Señor, que mis hermanos estén dispuestos, Señor, que tengan un corazón dispuesto, Señor. Habla tú a sus vidas, habla tú a sus corazones, Señor. Que no salgan de la misma manera en la que están entrando hoy aquí, Señor. Te doy gracias, te bendigo en tu precioso nombre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús.
Amén. Y bueno, como te decía, Miqueas sí es un libro poco común. A lo mejor este es uno de los que pocos leemos. Y es un libro conocido como de un profeta menor. Es denominado profeta menor no porque era chiquito, no porque fuera menor, sino o porque tuviera menor importancia. Es denominado así nada más por el tamaño del libro, ¿no? Es un profeta que ministró incluso en los tiempos de Isaías. En estas fechas son más o menos 700 años antes de la venida de Cristo. Él estaba profetizando en una época complicada del pueblo de Israel. Por un lado, la nación estaba padeciendo de un tema espiritual, se estaban alejando de Dios. No sé si recuerdan que a lo largo de la historia del pueblo de Dios eso pasa, ¿no? Se acercan a Dios, se alejan, se acercan a Dios, se aleja. Si les recuerda a alguien o algo, no es mera coincidencia, ¿no? A veces los cristianos, los hijos de Dios somos así, como el pueblo de Dios, nos acercamos y nos alejamos, ¿no? Y cuando vemos que hay caos y catástrofe, pues híjole, otra vez, Señor, me voy a acercar a ti. Y efectivamente, Miqueas estaba predicando, estaba profetizando en un tiempo complicado, donde también la nación asiria, que era una nación poderosa en aquel entonces, pues estaba amenazando al pueblo de Dios. Y en algún tiempo no muy lejano a ese tiempo, la nación asiria iba a conquistar a la nación de Israel, ¿no? Y en ese contexto, tan desolador que incluso para muchos, es que Miqueas trae una profecía que es de esperanza, una profecía que muchos judíos, o más bien que todos los judíos estaban esperando, porque todos los judíos estaban esperando al Salvador. Todos los judíos estaban esperando al Mesías. La palabra Mesías viene del hebreo que significa ungido o el ungido. La llegada de este gobernador, de este Señor, que dice aquí el Rey de Reyes, enviado por Dios mismo para la salvación del pueblo, es lo que estaba esperando el pueblo judío. Y primero, Miqueas nos señala aquí en este texto, en esta profecía, el lugar en el que habría de nacer el Mesías. Lo voy a leer nuevamente. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Seguramente te acuerdas que pues alrededor del nacimiento de Jesús llegaron unos reyes de Oriente, unos magos de Oriente. Llegaron con el rey Herodes a preguntarle, pues le llegaron a preguntar dónde estaba el rey de los judíos que acababa de nacer. Y el rey Herodes era una persona insegura, era una persona que hasta era como medio paranoica. No sé si recuerdan que incluso Herodes mató a su propio hijo por temor a que su hijo le quitara el reino. Entonces imagínense que llegan, pues no, yo no creo que hubieran sido ni siquiera 3 reyes como dice la tradición, ¿no? Y probablemente no se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, porque eso no dice la palabra, ¿no? Nada más habla de unos reyes y unos magos de Oriente. Entonces eran probablemente de la nobleza y eran probablemente algunas personas que venían preguntando por el nuevo rey de los judíos. Entonces, con toda esta paranoia que le caracterizaba a Herodes, pues también les preguntó a los estudiosos de la palabra, les hizo la misma pregunta, ¿dónde iban a ser el rey de los judíos, ¿no? Y este rey de los judíos, no había ninguna duda para todos los estudiosos de la palabra que iba a nacer en Belén, porque Dios ya lo había anunciado hace 700 años antes de su nacimiento. Pero, ¿por qué fue que escogió Belén? ¿Por qué escogió una ciudad tan pequeña? Y aquí en este verso lo mismo lo dice, ¿no? Pequeña para estar entre las naciones de Judá. Era tan pequeña Belén que muchas veces no era considerada ni siquiera para el censo dentro de los mismos, dentro del mismo Israel. Era muy pequeña. Cristo pudo haber nacido, no sé, en la capital del imperio, que era Roma. ¿Por qué no escogió una ciudad importante? ¿Por qué no escogió Jerusalén, que era la ciudad más importante de Israel?
¿Por qué escogió una ciudad pequeña? ¿Por qué escogió una ciudad insignificante? Y aún mismo dentro de esa aldea, de ese pueblo pequeño, un establo para encarnar al Hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que nacer en un lugar como Belén? Probablemente por dos razones. La primera es porque Dios siempre suele hacer las cosas de tal manera que su gloria sea exaltada y que la soberbia del hombre sea humillada. Si Belén hubiera sido quizás una ciudad importante, una ciudad con poder militar, una ciudad donde hubiera tenido edificaciones grandes, una ciudad donde a lo mejor hubiera mucho comercio, probablemente el hombre habría dicho, es que Belén es una ciudad importante y por eso Dios escogió esa ciudad. A causa del hombre Dios escogió esa ciudad. Y no es así, por eso también Dios escogió Belén. Dios no hace las cosas para que pongamos los ojos en la grandeza de los hombres, sino en su misericordia y en su bondad. No sé si recuerdan que en la iglesia de los Corintios existían muchos conflictos. Entre uno de esos conflictos era que pues la gente de la iglesia estaba dividida. Unos decían, bueno, yo soy de Pablo, ¿no? Yo soy gente de Pablo, yo soy gente de Apolos. Entonces ellos estaban fijando más en los ojos y estaban fijándose en el hombre. Y en Primera de Corintios 1:26, lo voy a leer, 1:26, 27 y 28, dice así. Pablo les escribe a los corintios y les dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. Entonces, ¿por qué? Para que nadie se jacte. En otras palabras, Dios busca la manera también de desinflar el orgullo humano. ¿Saben por qué? A veces el orgullo es un gran problema del humano, es un gran problema del hombre. La Biblia nos enseña que Dios nos creó para su gloria y para que nosotros nos gocemos en Dios por siempre. Pero lamentablemente el humano no permaneció en esa condición. El hombre se rebeló contra su creador y esa rebeldía trajo un sinnúmero de consecuencias terribles para la raza humana. El hombre se convirtió incluso en enemigo de Dios y en un peligro incluso para el mismo hombre. Entonces el hombre era peligroso para el mismo hombre. En estos días, ¿cuánta inseguridad no vivimos? En estos días, ¿cuántos criminales no existen? Y muchos dicen, bueno, es que el problema está en la sociedad. Y yo creo que decir que está en la sociedad es muy ambiguo, muy abstracto. El problema realmente está en el hombre. El hombre es el que está enfermo. No podemos encontrar ninguna solución a este problema donde ya nadie puede salir tranquilo si nos señalamos que es por el pecado del hombre. Pero si bien recordamos, pues este no es el fin de la historia. Nosotros sabemos que desde el mismo momento en que el pecado entró al mundo, Dios reveló un plan de salvación con el propósito de revertir el efecto que el pecado había producido en la creación. Fue así que Dios se hizo hombre hace 2020 años aproximadamente para restaurar al hombre dañado y convertirlo en el adorador que siempre debió de haber sido. Pero para eso el hombre tuvo también que ser humillado. El hombre tiene que recordar que Él no es Dios. Él tiene que recordar que no es superior a Dios. A veces nos sentimos superiores a Dios. A veces creemos que podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Y eso no es así. Solo Dios es Dios.
Cristo se introdujo de tal manera al escenario de la historia en la primera Navidad, solo para darle gloria a Dios y solo para recordar que Dios es quien tiene que recibir la gloria. No había absolutamente nada extraordinario en Belén. No había absolutamente nada extraordinario en aquel establo donde María iba a dar a luz. Y te voy a decir algo, tampoco hay nada extraordinario en nosotros que somos hijos de Dios. Lo único extraordinario es que Él vino a este mundo a dar su vida por nosotros. Es por gracia para que solo el Dios de toda gracia se lleve toda la gloria. Por eso Pablo en la primera de los Corintios nos dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios. Dios nos atrae a Cristo. Dios nos llama a salvación. Dios salva. ¿Saben para qué? Para que, como está escrito, la gloria sea para Dios. Yo creo que es probable que Cristo haya nacido en Belén también para demostrar y desde un inicio por qué venía y de qué manera venía Jesús. Cristo vino para servir, no para ser servido. Él vino a tomar el lugar de los pecadores, de los culpables, que no merecían un palacio, sino la pena de muerte. Delante de la justicia de Dios, todos merecíamos la muerte. Cristo nació en una aldea pequeña porque Él vino en nuestra representación, Él vino a tomar ese lugar que nos correspondía a nosotros. Y antes de ser exaltado, era necesario que Cristo fuera humillado. Pero Miqueas, además de todo esto, no solo profetizó el lugar en el que iba a nacer Jesús, también profetizó la manera en cómo iba a estar su gobierno, cuál iba a ser la naturaleza de su gobierno, a qué venía, cómo iba a reinar aquí. Voy a leer nuevamente el versículo. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es obvio, y aquí lo dice, que el Mesías prometido viene en calidad de gobernante. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, dice el verso. Lo que no es tan obvio en este texto, dice que Él no viene a gobernar por su propio nombre. Miren, en la Biblia no hay ninguna palabra de más. La misma palabra dice que toda escritura es inspirada por Dios. Eso quiere decir que desde el principio, desde la primer palabra hasta la última que viene en la Biblia, es palabra de Dios. Escuchen una vez más este fragmento del texto. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. En otras palabras, ese que nace de ti viene de parte de mí, es lo que está diciendo el Señor. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Lo que está diciendo Miqueas es que viene a gobernar de parte de Dios, a establecer un gobierno de Dios en este mundo. En otras palabras, el Mesías venía a someterse él mismo a la voluntad del Padre y llevaría a sus seguidores a hacer exactamente lo mismo. Y Jesús nos lo repetía constantemente. Juan 4:34 dice, Jesús les dijo, mi comida es aquel que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Juan 5:30, no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 7:16, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y quizá esto fue lo que los judíos perdieron de vista un poco,
Cristo vino hace más de 2000 años. ¿Y qué es lo que estaban esperando ellos? Ellos estaban esperando un guerrero poderoso, un guerrero que viniera a librarnos de la esclavitud que le estaba ejerciendo el pueblo, los romanos, un guerrero que viniera a establecer un gobierno universal. Y sí, Cristo va a venir un día a hacer eso. Cristo va a venir un día a establecer su reino por una eternidad, pero el propósito de la primer venida de Cristo no era ese. Cristo vino a hacer posible que el hombre y la mujer, rebelde contra Dios, se arrepintiera de su rebeldía y se sometiera a la voluntad del gobierno de Dios. Eso fue lo que vino a hacer Él. Eso fue lo que vino a implantar, ese fue parte de su gobierno. Recuerden que cuando estaba cuando estaba Pilato interrogando a Jesús, le preguntó que si era rey, y Jesús le dijo que su reino no era de este mundo. Le dijo que no, su reino no era como él lo estaba pensando, como muchos lo pensaban. Cristo vino a predicar la verdad, vino a proclamar la verdad. El hombre, estamos nosotros todos llenos de mentiras. Estamos llenos de confusión. El hombre no entiende, a veces no entendemos ni para qué estamos aquí. A veces no sabemos ni cuál es el propósito de nuestra vida. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Fue ese tipo de reino el que Cristo vino a establecer. Pero hay algo más que Miqueas también profetiza aquí. Y es algo que a mí como que me hizo boom la cabeza. Y ya hemos visto que Miqueas anuncia y profetiza el lugar de su nacimiento. Que dice que va a nacer en una ciudad, en una aldea humilde. Y que también la naturaleza de su gobierno es hacer que todos se sometan a la voluntad de Dios. Pero en tercer lugar nos revela también Miqueas la esencia de la persona del Mesías. Dice así el verso otra vez: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. La verdad es que es un texto que a lo mejor lo leemos y está confuso, como que no entiendo, como que no le veo ni pies ni cabeza. Y el texto, al parecer, en cierta manera se contradice. De primera impresión el texto parece decirnos que viene un bebé, pero también nos dice que viene alguien que siempre ha existido. Entonces, el nacimiento de todo ser humano, su existencia comienza cuando es concebido. O sea, la existencia de todo ser humano comienza cuando es concebido. Pero lo que Miqueas nos está diciendo aquí es que ese gobernante que va a nacer en Belén en realidad era eterno. ¿Cómo puede nacer una persona que siempre ha existido? O sea, sí es como raro, ¿no? O sea, suena hasta como extraño. Mira, la Biblia a mí se me hace increíble, y la palabra de Dios se me hace increíble. Y yo encontré un texto que en Primera de Pedro 1:10 que dice así: los profetas que profetizaron la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Probablemente lo que está diciendo este verso es que muchos de los profetas, al momento de que estaban escribiendo, a veces no entendían lo que estaban escribiendo. Y dice la palabra aquí que inquirieron, o sea, que estaban investigando lo que ellos mismos estaban escribiendo. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que el Espíritu Santo les estaba dictando, que Dios les estaba dictando, y ellos nada más estaban transcribiendo lo que el Dios les estaba queriendo decir. A veces no entendían lo que estaban escribiendo. Ellos fueron inspirados por Dios y tal cual lo transcribieron. Quizá Miqueas no tenía idea de lo que estaba escribiendo. A lo mejor entendió una parte y en otra parte se confundió. Entiende lo maravilloso que es esto. La verdad es que la palabra de Dios es increíble. Los profetas escribían y probablemente no sabían lo que estaban escribiendo porque era Dios mismo el que estaba hablando.
Y si tú te pones a leer la palabra, es eso, es Dios mismo hablando. Entiende un poco esto, lo que voy a decir. Mira, así de confuso estaba, y te lo voy a decir en otras palabras este verso, como unas palabras más coloquiales. Van a ser en Belén un bebé que siempre ha existido. ¿Cómo? La verdad es que está como raro, ¿no? La escritura en Primera de Pedro nos dice que sí, los profetas estaban investigando, ¿no? Que indagaban. Pero ahora resulta que ese Dios, el único Dios eterno, está diciendo que Dios que iba a enviar Dios a alguien, a un Señor en Israel. Y la pregunta aquí es, ¿Dios estaba enviando a alguien o se estaba enviando a él mismo? Probablemente en aquel entonces muchos de los judíos a lo mejor por eso incluso dudaban de esto, ¿no? Porque no podían entenderlo y no podían comprenderlo. Fíjate lo que estamos diciendo aquí. Este Mesías que es eterno, pero que va a nacer como un bebé, y Dios dice, soy yo el que lo envía y es el único eterno Dios. Entonces, ¿en qué quedamos? No sé si me está explicando, se siente como enredada la cosa, pero la respuesta a lo que ocurrió hace más de 2000 años es que en esta pequeña aldea no nació solamente un niño común y corriente, sino que fue el acto más grande que pueda haber conocido la humanidad. La segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo, se hizo hombre voluntariamente y fue enviado por el Dios Padre para rescatar a todos los pecadores como tú y como yo. Es por esto que este niño puede ser llamado con toda propiedad Dios fuerte y Padre eterno, como lo dice Isaías y como nos lo decía el pastor hace unas semanas. El mismo Cristo le dijo a los judíos, yo y el Padre uno somos. También les dijo que el que estaba viéndolo, que lo estaba viendo a él, estaba viendo al Padre. Jesús nació como un niño en una aldea de Belén, pero él no era otro que el Dios mismo. La segunda persona de la Trinidad, asumiendo una naturaleza humana semejante a la nuestra, pero sin pecado alguno. Y estando en esa condición de hombre, decidió pagar en una cruz la deuda que todos teníamos con la justicia divina, tomando la muerte que todos nosotros merecíamos. Así es que es Dios el que envía a Dios, el Dios Padre enviando al Dios Hijo. Y esta es la enseñanza también que nos dejó Juan. En Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. No sé si entiendas o llegues a comprender lo grandioso que es esto. El Dios mismo decidió por su propia voluntad hacerse hombre, encarnarse hombre, padecer lo que nosotros hombres padecemos para que un día pudiera Él morir en la cruz y tomar ese lugar que nos correspondía a nosotros. Porque nosotros merecíamos morir. Nosotros merecíamos estar en esa cruz clavados. Este hecho extraordinario es el que vamos a recordar en 2 semanas. El nacimiento de aquel que vino a redimirnos del pecado, para que nosotros pudiésemos cumplir el propósito de nuestra existencia. Nuestro propósito, el propósito de nuestra existencia es glorificar a Dios y gozarnos en Él por siempre. Ese es el propósito, es el verdadero propósito de nuestra existencia. Y sabes que a veces la Navidad siento que puede ser un recordatorio de que algo anda mal en el mundo.
Porque a veces, en vez de vivir para Dios, los seres humanos decidimos vivir para nosotros mismos. ¿Cómo se supone que debemos de celebrar en realidad el nacimiento de la persona que vino a corregir todo ese mal? ¿Acaso no es cierto que a veces en Navidad es uno de los periodos en los que más peleas hay? ¿En los que más discusiones hay? ¿Con quién vas a pasar la Navidad? Con mi familia. No, me toca con la mía. ¿Y con quién vas a estar? No, pues con esto. Ah, yo no quería este regalo. La gloria de Dios nada tiene que ver con eso. Absolutamente nada tiene que ver con esa celebración. Aún aquellas personas que critican incluso ese materialismo, ¿qué es lo que nos están ofreciendo a cambio? ¿Qué es lo que nos dicen? Algunos nos dicen, no, es que es una época donde debemos de estar juntos, donde debemos de pasarla en familia, donde debemos estar cerca. Y mira, o sea, sí, o sea, está bien estar cerca de tu familia. La comida yo no tengo ningún problema, los romeritos, el bacalao, ningún problema, pero ese no es el verdadero propósito. O que pensemos también en los desprotegidos, ¿no? Está bien, o sea, es una época en la que sí podemos mejorar como seres humanos y dar al necesitado, pero ese no es el verdadero propósito. Todo comienza con la gloria de Dios. Y el foco de esa Navidad debe de ser eso, la gloria de Dios. Cristo nació para exaltar a Dios. Tan pronto ponemos al hombre en el escenario y se perdió toda la atención, se pierde todo lo que es verdaderamente esencial. Nosotros no somos los protagonistas de esta historia. El papel protagónico le pertenece a Dios. En esta Navidad recordemos eso, que Dios tiene ese papel protagónico. El protagonista es Dios y su gloria. Pablo dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre ha decidido vivir para su propia gloria. Hemos decidido vivir para nuestra propia gloria. Haciendo nuestra propia voluntad, cumpliendo nuestros propios deseos, completamente al margen de lo que Dios está diciendo. Dios nos creó y nos equipó a nosotros para que pudiéramos vivir para su gloria. Dios nos dio una mente para pensar, nos dio un corazón para sentir, nos dio una voluntad para decidir, un cuerpo para servirle, una boca para alabarle. Pero el hombre, hemos corrompido todos esos dones y todas esas capacidades, usándolos no para gloria de Dios, sino para nuestra propia gloria. Fue precisamente que Cristo vino al mundo para buscar y salvar a aquellos que se habían perdido. Él vino a reconciliar al hombre con Dios. Él vino a reconciliar nuestras personalidades dañadas por el pecado que pudiésemos quizás estar cometiendo. Tito 2:14, Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para comprarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Es por eso que al pensar en esta Navidad, nuestro foco de atención no debe de ser ni siquiera el pesebre, ni siquiera el pesebre, debe de ser el Calvario. Debemos de recordar ese sacrificio que Jesús vino a dar. Debemos de recordar ese sacrificio que Él vino a hacer a este mundo. Era la única manera de pagar nuestras deudas. La paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir y Cristo decidió morir en nuestro lugar. El Hijo de Dios, el Dios mismo, decidió hacerlo Él por amor, porque no quería que nos perdiéramos,
no quería que no estuviéramos con Él. Muchos dicen que no debemos de celebrar esta Navidad porque estamos en pandemia. ¿Qué vamos a celebrar en esta Navidad? ¿Qué es lo que verdaderamente importa en esta Navidad? Recordemos quién es el importante en esta Navidad y por qué es esta fecha. Déjame hacerte una pregunta. ¿Te gusta recibir regalos? La verdad es que a mí me gusta recibir regalos. Yo no conozco a ninguna persona que no le guste recibir regalos. ¿A ti te gustaría recibir el regalo, el mayor regalo de Navidad que alguna vez hayas recibido? Deja de confiar en ti mismo. Reconoce tu pecado, tu rebeldía. Ríndete ante Dios, confiando únicamente en Cristo y en la obra que Él hizo en el Calvario. Aquel que no conoció pecado, por nosotros, por nuestra causa, fue muerto para que fuésemos salvos. Esa es la esencia del mensaje del Evangelio, que la salvación es gratuita. Eso no quiere decir que sea barata, significa que alguien ya pagó por ella. No desprecies ese regalo, porque no hay posibilidad de salvación fuera de Cristo. No hay ninguna posibilidad de salvarte que no sea en Cristo. La Biblia es palabra de Dios, y lo que dice en la palabra de Dios es lo que es. No hay ninguna excusa. A veces quizás podemos querer pasar por alto evidencia. Puedes tratar quizá pasar por alto lo obvio, pero el día llegará en que nadie podrá pasar por alto eso. Dice la Escritura que viene un día en que toda rodilla se doblará y que toda lengua confesará que Jesús es Dios. Lamentablemente, quizás para muchos en ese momento sea tarde. ¿Y por qué no en esta Navidad, en vez de regalar algo material, en vez de dar algo que en algún momento quizás vayan a dejar de usar, por qué no regalas a alguien que no conozca de Dios esto? La salvación es para todos. La salvación es para todos. Yo estoy seguro que conoces a alguien cercano que no conoce de Jesús. Yo estoy seguro que conoces a alguien que no es salvo. ¿Por qué no le das el mayor regalo que podrían tener? A veces, mira, nuestra propia familia es complicado. Nuestros propios hermanos, nuestros propios primos, a veces nuestra propia pareja. ¿Por qué no regalas eso? ¿Por qué no le das un regalo eterno? Yo te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios, porque Dios ha sido bueno. Gracias, Señor. Padre bendito, en tu precioso nombre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, te doy gracias. Gracias, Señor, porque veniste a este mundo, Señor, y te humillaste, Señor. Te humillaste para ser exaltado, Señor.
Gracias, Señor, porque veniste a este mundo a dar tu vida por mí, Señor. Y a veces no comprendo lo grande y lo maravilloso que es esto. Y a veces no comprendo que tú mismo decidiste venir y tomar un cuerpo humano y padecer de dolor físico, padecer de hambre, padecer de sed, de tortura incluso, y finalmente de muerte, de una muerte terrible, Señor. Una muerte que me correspondía tenerla yo, Señor, porque yo estaba destinado a morir, y sin embargo a ti te plació tomar mi lugar. Yo te pido, Señor, en este día que me perdones por menospreciar ese sacrificio en esa cruz. Perdóname, Señor, por hacer menos ese sacrificio, porque a veces digo, moriste por mí, pero no me pongo a pensar todo lo que conlleva. Gracias, Señor, porque eres bueno. Y yo te pido que en esta Navidad, que en esta época, Señor, tú te glorifiques, Señor, porque la gloria es tuya y es para ti, Señor. Te pido en el nombre de Jesús por aquellas personas cercanas a mí que no te conocen. Yo te pido, hermano, que traigas en este momento a tu mente a esa persona que tú conoces y que sabes que no conoce de Dios. Trae esa persona a tu mente y entrégasela a Dios. Entrégasela al Señor. Toca su corazón, Señor. Toca el corazón de esta persona, Señor, para que pueda recibirte en su corazón, Señor, para que pueda conocer el verdadero amor, Señor, el único y verdadero amor. Te pido en tu precioso nombre, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que esta Navidad me permita recordar eso, Señor, tu sacrificio, Señor, porque sí naciste y te hiciste hombre, pero diste tu vida por mí. Te doy gracias, Señor, en tu bendito nombre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.